Bien, muy buenas tardes a todos, alumnos, alumnas del Máster en Gestión de Políticas Públicas y demás personas que no son alumnos, pero que también nos acompañan. Hoy tenemos la segunda de las mesas redondas, de las 3 mesas redondas que hay programadas dentro de este módulo, dedicada, el título de la mesa redonda, supongo que ya lo conocéis, es Buen Gobierno y Ética Pública, causas, efectos y mecanismos para combatir la corrupción. Nos acompañan como participantes o ponentes en esta mesa redonda. Empiezo por mi izquierda inmediatamente, el doctor Jaime Campaner, abogado, penalista y profesor de Derecho Procesal de esta universidad, de la Universidad de las Islas Baleares. A continuación, el señor Andreu Marrasa, periodista. A su lado, la doctora Benita Benítez, que es profesora de Ciencia Política en la Facultad de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y, en último lugar, el señor Joan Carrau, fiscal, al que seguro que todos ustedes conocen por su participación precisamente en diversos casos relacionados con la corrupción. Bien, yo, por supuesto, en nombre propio y en nombre de la dirección del máster, quiero agradecerles la amabilidad que han tenido de aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí presentes para participar en esta mesa redonda. Les recuerdo muy brevemente un poco el funcionamiento. Tendrán cada uno de ellos un turno inicial de palabra de unos 15 minutos máximo, no más, para exponer su posición, su planteamiento en relación al título general de la mesa redonda y a partir de ahí la idea, ya como la otra vez, es que surja el debate, tienen absoluta libertad para hacer las puntualizaciones, acotaciones que estimen oportunas y, por supuesto, los asistentes para dirigirle o plantearle las cuestiones que estimen convenientes. Tal vez después de la última intervención del público podían volver a tener un turno final de palabra para hacer ya de manera muy breve una reflexión o conclusión final. Tenemos aproximadamente 2 horas, hasta las 7 como mucho, no se nos tendríais de las manos como la otra vez, como la anterior, que se alargó en exceso, pero bueno, creo que hay más que tiempo suficiente para que vayan surgiendo importantes aportaciones, interesantes reflexiones. Nada más, reitero nuestro agradecimiento a todos los ponentes, muchas gracias, y sin nada más que añadir, tiene la palabra el profesor Jaime Campaner. Bien, buenas tardes. En primer lugar, obviamente, muchas gracias al doctor Trías y a la doctora Socias por esta amable invitación. El tema es amplio, desde luego, y el tiempo es escaso y las reglas que nos han impuesto estrictas. Entonces, intentando amoldarnos a este tiempo y a estas reglas, a mí me gustaría, como empiezo yo, pues empezar con algún tanto introductorio que puede parecer de perogrullo, pero que tal vez no lo sea. Que es, primero que deberíamos ver es qué es la corrupción, porque ya les avanzo que el Código Penal como tal no contempla ese concepto. No existe un delito de corrupción, no existe definida la corrupción. Nos tenemos que ir a algo más, me atrevería a decir que de ir por casa, que es la Real Academia Española de la Lengua, que en su acepción cuarta dice textualmente: en las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas que en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Parece que encaja con la concepción habitual que tenemos todos en la cabeza de corrupción. Caben, desde luego, muchos tipos de corrupción. Además, en España se da la circunstancia que desde diciembre de 2010 entra en vigor una reforma importante del Código Penal en la que se permite y por primera vez se tipifica penalmente, se castiga penalmente la corrupción entre particulares. Ya olvidémonos de la autoridad funcionario público, vámonos ya al mundo de la empresa. Se tipifica y se castiga penalmente incluso la corrupción en el deporte. Son novedades importantes que amplían ese ámbito de lo que todos conocemos como corrupción, pero hoy estamos aquí, me temo, para hablar de ese gusano que vive inserto en muchas manzanas de la contratación pública, que es la corrupción administrativa. La corrupción administrativa
que atenta contra valores constitucionales y básicamente contra el artículo 103 de la Constitución, que como saben establece la igualdad de oportunidades y la imparcialidad y corrección en la actuación administrativa. Por tanto, les digo, ¿no existe el delito de corrupción? Cierto, pero siempre se puede reconducir a tres grandes figuras o a tres grandes tipos de delitos en el Código Penal, que son, en primer lugar, la prevaricación, sobre la que luego me detendré muy brevemente para una cuestión, el cohecho, o también conocido como soborno, y la malversación de caudales públicos. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el común denominador de estas figuras? El común denominador es el poder. El poder. Son delitos que se cometen gracias a que a uno se le dota de poder. Es el elemento primordial para que se dé cualquier tipo de corrupción, de cualquier clase. Claro, ¿qué problemas surgen en el uso del poder o en el ejercicio del poder? Primero, que hay una delgada línea entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Es decir, no es siempre todo lo diáfana que debiera ser. Y, evidentemente, los infractores, pues, digamos que se especializan en moverse en esas zonas grises, en esas arenas movedizas y en esas zonas grises. A esto se suma la impunidad, y es la única vez que me voy a quejar de una carencia en el Código Penal y sin que sirva de precedente, la impunidad con la que, a mi juicio, puede operar, y lo digo en términos amplios, el legislador. Porque el legislador, en definitiva, permítanme la broma, es como los Reyes Magos, no existe al final quién hay en el legislador. ¿Quién es el legislador? Son partidos políticos. Al final es un partido político. Ahora que se ha roto la bicefalia, ya no es un partido político, ya hay más lucha de poderes. Pero es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, probar que quien legisla lo hace para beneficiar a una persona, a un grupo de personas, a un sector de la población, pero eso es indiferente porque hoy en día, y por eso voy a tocar muy brevemente el delito de prevaricación, porque hoy en día el Código Penal tiene una laguna que se ha mantenido, y se ha mantenido, creo yo, que conscientemente. Y se ha mantenido conscientemente a pesar de las más de 30 reformas, creo que son 32 ya, las reformas del Código Penal vigente, que es el de 1995, que es que en el delito de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas resolución injusta en asunto administrativo, cuando uno recibe de un poder o de una autoridad o de alguien con poder algo injusto, todos lo catalogamos como ha prevaricado, ha sido injusto, ¿no? Al exigirse por el artículo 404 resolución textualmente arbitraria dictada en asunto administrativo, nos encontramos con que no es posible interpretar extensivamente la letra de la ley, y allí el Tribunal Supremo ha dicho ya en varias ocasiones de modo claro y diáfano que la resolución debe tener efecto ejecutivo, esto es, que decida sobre el fondo de un asunto sometido a juicio de la Administración. Ergo, quedan totalmente excluidos, totalmente descartadas, las disposiciones generales, las leyes y los reglamentos, por muy injustas que nos puedan parecer y por muy injustas que objetivamente puedan mostrarse. Cuestión distinta, obviamente, es que en la génesis y en la tramitación parlamentaria o no parlamentaria, podemos irnos a otro tipo de administraciones, aflore la comisión de algún tipo de delito, pues por ejemplo un soborno para que se lleve a cabo una determinada reforma legal, pero es prácticamente imposible de probar. Dicho esto, llámenme tal vez, y me voy a la prevención de la corrupción, llámenme naif si quieren, pero yo creo firmemente que la clave está en la educación. Es decir, el Código Penal no es la solución. Me parece que venimos a hablar de corrupción y hay que hablar necesariamente del Código Penal, de las penas de cárcel, etc. No es la solución. Su aplicación, que el Código Penal se aplique, es un fracaso social. Desde luego, no hemos sabido articular otro remedio contra el fenómeno de la delincuencia y cada vez que tenemos que aplicarlo es un fallo. En definitiva, es un fallo. La misión principal del Código Penal, desde luego, es ser un instrumento
para la prevención, no para la represión. Es una forma de control social, pero no es la única. Hay muchas otras formas de control social, seguramente se hablará después, porque a mí se me va acabando el tiempo, pero la primera y la más temprana en la vida de una persona es la educación, y ahí es donde hay que hacer hincapié. Luego hay controles internos administrativos, algunos de ustedes están, me consta, en el seno de la administración, y la prevención del delito se puede hacer desde dentro, en el ámbito interno. Por tanto, el Código Penal no podemos verlo como un remedio promocional de valores. El Código Penal es una amarga necesidad, ¿de acuerdo? ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que el Código Penal, y sobre todo en materia de corrupción, en general, ha ido creciendo a lo largo y a lo ancho, y ha ido creciendo a lo largo y a lo ancho, de tal manera que me atrevería a afirmar que ya padece, permítanme la expresión, obesidad mórbida, pero no nos sirve de nada. No sirve de nada que crezca y que crezca y que crezca. Eso no va a evitar que se cometan delitos, no va a evitar que siga habiendo corrupción. Igual que si en Estados Unidos, y permítanme lo rudimentario del razonamiento y lo simple, si en Estados Unidos existe cadena perpetua así también, pero bueno, pena de muerte, eso no determina que la delincuencia se reduzca proporcionalmente. Para nada, en absoluto. Por tanto, esa es la demostración empírica de que a mayor pena no hay menor delincuencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es simple. Reformar el Código Penal es gratis, es absolutamente gratis. Hay tarifa plana de reformas. Y además, en ocasiones, aprovechando la coyuntura social, es incluso popular. La educación, los controles internos requieren inversión y creo que es allá donde debemos tender. Yo, por mi parte, me quedo aquí sin perjuicio de retomar luego, si me lo permiten, la palabra. Gracias. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Yo no seré tan científico ni concreto sobre Jaime Campaner. Tanto a Jaime Campaner como a Joan Carrao los conocí en mi etapa de periodista judicial y de escándalos sociales y políticos en Baleares, y mi intervención estará centrada en estas cuestiones, que he agrupado en mi memoria con el retrovisor, y entonces a muchos de ustedes les parecerán obvios, temas obvios, pero sumados tienen un retrato, digamos, de este microcosmos tan singular llamado Baleares S.A. o Sicília sense morts, en una exageración novelística, pero que se centra sobre negocios de poder, para enlazar su concepto de en dónde pivota la corrupción. ¿Por qué en Baleares ha habido más escándalos que en otros sitios? Primero, porque se han investigado más o con más eficacia, según una frase que dijo el señor Carrao hace años. No porque haya más, posiblemente hay más condenas. Pero ¿por qué hay más escándalos que en Ciudad Real, por ejemplo, ¿no? Si me permite la patria chica de nuestra compañera de mesa? Porque el territorio, el enorme valor del territorio, facilita un capital a los corrompedores, para entendernos así, que se sitúa, según me dijo un abogado del sector, al nivel que tienen los narcos. Y sobre todo que es un dinero que no tiene en su origen digamos, el componente químico perverso del dinero que nace de la droga. No lo sé, pero sí es cierto de que hay muchos casos donde un arraigo sobre el territorio, una presión sobre una ley, el pago de un maletín en el mismo Parlamento para cambiar una ley, o un político en el poder que cambia una ley para defender sus intereses, que sí, digamos, se traduce en una decisión que es corrupta, quizás intangible en las causas penales que puede haber. A 2 kilómetros de aquí, en la cárcel de Palma, habita recluida desde hace 5 años y medio la expresidenta del Parlamento, María Antonia Munar, que posee el título de doctora en Derecho, es decir, que no es una persona iletrada, y está condenada por corrupción, entre otras cosas, por el mayor cohecho juzgado en España, demostrado, de 4 millones de euros, donde la trazabilidad del delito viene de quién pagó, el que lo trasladó en avión, quién fue el intermediario previo, quién recogió los 2 sobres en un bar y en un hotel, quién los entregó y quién los repartió, y quién lo han asumido los receptores. Que también esa circunstancia creo que, digamos, adorna esta causa, digamos, sobre todo no solo por la magnitud del dinero, de los 2 millones de euros transportados de Barcelona a Palma en una avioneta, sino por haber cerrado el círculo tan difícil de la
demostración de dinero, que es otra de las causas que singularizan en Baleares S.A. la inexistencia de fondos negros hallados, confesados o detectados. Porque otro de los, un poco más lejos, de la prisión de Ibiza, el exconsejero de Industria y abogado también, José Juan Cardona, va camino de los 6 años de estancia con la condena de 16 años, que fue la mayor del Estado para un político condenado por corrupción en estas circunstancias. En este caso no ha habido recuperación ninguna del dinero, en su caso concreto, excepto la facilitada por Antonia Ordinas, una de sus directoras ejecutivas, en la caja de Colacao, desenterrada en aquella imagen tan gráfica que ustedes conocen en Portol. Claro, Cardona fue condenado por el testimonio directo de todos sus colaboradores y por las pruebas, digamos, determinadas en el proceso de este caso llamado Scala por el teatro de ópera, por la referencia elíptica con la que la policía, digamos, denominaba las causas, y había una cantante de ópera vinculada sentimentalmente a una de las condenadas. También fue a la cárcel preventivamente y fue condenada esa cantante de ópera. Bueno, el expresidente del gobierno, Jaume Mates, cumple su segunda condena por corrupción de casi 3 años, 2,7 meses creo, en una cárcel de Castilla, no sé si es Segovia o Valladolid, no me acuerdo muy bien dónde está cumpliendo. Segovia, sí. Matas es economista y era funcionario autonómico, es decir, ninguno de los 3 condenados podían alegar falta de conocimiento de cuál era el procedimiento. Funcionario del Departamento de Hacienda, especialista en temas de tributos. Es decir, era gente culta, docta, y no era gente de lampa o inculta sometida, digamos, al dictamen del beneficio rápido, que sí lo era, y nada más. El relato de reos y casos de estudiantes universitarios y aprovechados es muy largo, y ha existido la corrupción y ha sido juzgada en buena parte. Evidentemente, la corrupción es una suma de delitos, no es un delito concreto determinado, como decía el doctor Campaner. La que se conoció, porque seguramente hay otra cara de la luna, que sigue en la oscuridad oculta, que quedó intacta porque se desconoció, no hubo ningún denunciante o no se conoció el procedimiento, o quedó en el limbo de la prescripción. No es cierto, es un tema que aquí nunca pasa nada, es decir, que aquí es una tierra sin muertos ni sin condenados. Es decir, no creo que exista ninguna comunidad con 1 millón de habitantes donde tenga el índice de autoridades y ejecutivos encarcelados y empresarios. Consejeros, directores generales del gobierno, presidentes del Consejo Insular, del Parlamento, alcaldes, funcionarios, ex guardias civiles, ex policías nacionales, han quedado retratados, desacreditados por condenas firmes. Hasta un director de la cárcel de Palma en el pasado, Joaquín Mejuto. La corrupción ha aflorado y ha llegado a los tribunales porque el Estado de Derecho ha funcionado. El Código Penal, las instituciones de aplicación y persecución del delito, el mal gobierno y la falta de ética pública, la acción de la Fiscalía, la Policía, la Guardia Civil, el personal de la Agencia Tributaria, han ejecutado investigaciones, la instrucción de los casos sobre hechos, sobre lo ocurrido. Los periodistas han contribuido a la difusión de los frutos de los trabajos judiciales. Con algunas excepciones sobre casos singulares, han indagado o han señalado aspectos concretos de una causa. Pero, sinceramente, dicho así, en un ámbito universitario, nadie puede decir yo he hecho tal cosa porque ha sido el Estado el mecanismo del sistema democrático que ha desarrollado las investigaciones. Los periodistas hemos alimentado o ilustrado, y a veces confundido, la investigación procesal, más con algún episodio lamentable en los últimos tiempos, que si cabe se hablará al final, por mi parte. Es cierto que en el retrovisor de la memoria de los años han existido muchos casos posibles que quedaron en el camino también, sin concretar en las previsibles condenas. El primer presidente del gobierno de la Comunidad, Cañellas, quedó absuelto por prescripción, la caducidad del plazo de prescripción de los delitos, por haber percibido 300.000 euros conocidos para el PP de la concesionaria del túnel de Sóller, que era un amigo suyo. Era el año 1995 y el presidente organizaba una fundación privada, Illes Balears, que existe en su despacho oficial, con donaciones de constructores y bancos. Un talón de las comisiones del túnel de Sóller fue a esta fundación, que llegó a sumar 6 millones de euros de donaciones de contratistas, bancos y constructores básicamente, y además era subvencionado al propio gobierno.
Antes, en el 92, el caso Calviá sentenció el primer asunto de un intento de cohecho, de soborno, es decir, un soborno no consumado, por la promesa de 100 millones de pesetas, 600.000 euros, por el cambio de voto de un concejal socialista por parte de cargos y representantes de la mayoría alternativa del PP. En aquel caso se aceptó como prueba la grabación clandestina de las conversaciones aportadas por una de las partes, por el concejal que era objeto del intento de soborno. En aquella época el presidente cambiaba leyes con su mayoría, que afectaban a límites de urbanizaciones en sus tierras en Ibiza, por ejemplo, o subvencionaba con fondos públicos a uno de sus amigos del cementerio Bonsosec, donde la constructora privada del alcalde de Palma, Juan Fajeda, quedó atrapado con 6 millones de euros de deuda bancaria. El cementerio lo compró el ayuntamiento y los mismos bancos que habían perdonado aquella deuda de 6 millones se quedaron con el cementerio. Es decir, fue un circuito completamente global, es decir, redondo. El cementerio es público y lo había construido un privado y con subvenciones públicas y con perdón al alcalde. La inicial investigación que quedó en nada, no se investigó judicialmente porque el trámite de la denuncia no fue efectuado en su momento y no fue esclarecido este detalle. Es decir, la compra del cementerio no fue denunciado, el perdón de los 6 millones de euros al alcalde no fue denunciado. Y este es un escándalo siciliano y novelesco. También participó en este escándalo la Caja de Ahorros Sa Nostra, caja de caudales de muchas operaciones que arrestaron sin visibilidad penal, como en el reparto de Mallorca en el plan territorial, que fue un caso que quedó archivado por falta de pruebas en el juzgado de instrucción, donde Munar y sus aliados pactaron cuáles eran los grandes terrenos urbanizables y donde Mates y Munar dijeron: tú compra, tú vente, déjale este gran espacio al otro. Uno de los asuntos de mayor contaminación moral, el intento de manipulación electoral, la compra de votos de inmigrantes de Latinoamérica, el caso Formentera o caso Mapau, se enmarañó por el bloqueo de las estructuras afines a los políticos implicados. Dicho así, por las presiones de los afectados ante las instancias que podían decidir su vida procesal. Y quedó en un juicio tardío contra 3 funcionarios por la manipulación del contrato del agente electoral, que era además la hija del redactor de discursos del presidente. Otro caso innovador, el de espionaje informático desde el poder, el caso Vitel, desde la presidencia del gobierno sobre los correos del líder de la oposición, quedó en otro juicio a 2 secretarios, es decir, en el funcionario de turno, sin que el beneficiario del pinchazo siquiera declarase. Es decir, Matas no llegó a declarar porque fue bloqueado e interferido. El mismo personaje, el reo expresidente y su mano derecha del PP, Rodríguez, otro tipo, en otro tema aún sin juzgar, en 2006 interfirieron en la operación anticorrupción del caso Andratx, llamando, y quedó registrado, al alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, alertándole sobre su inmediata detención. Evidentemente todos los papeles fueron destruidos y Hidalgo preparó su detención, pero quedó en el caso que Matas, su gobierno, instó al fiscal jefe a querellarse contra el diario que lo publicó El País, una verdad demostrada con los hechos. Durante un año hubo en trámite una querella del gobierno de Baleares impulsada por la fiscalía, por el fiscal jefe de Baleares ante la Fiscalía General, que quedó en nada porque el hecho era evidente. La pretensión del poder en interferir, controlar los procesos judiciales está acreditado en los medios y en los pinchazos. Me lo debes, dijo Matas a un cargo del sistema judicial mientras era investigado, cuando intentaba que fueran a declarar determinados fiscales y no otros, que le interrogaran a él. Pero en los años 90, Cañellas pretendió que su hermano fuera unos 2 jueces del Tribunal Superior, aquel que se encarga de investigar y juzgar a los imputados aforados, a él mismo. Matas hizo lo mismo. Uno de sus abogados y un alto cargo político, 2, ascendieron sucesivamente a la sala del tribunal, de la sala penal del Tribunal Superior. Una de las más graves actuaciones de cine y novela del poder, un delegado del gobierno en el poder, ex consejero interior, ex número 2 del alcalde de Palma, ex secretario general del partido, ejecutó una amenaza y coacción a un alto cargo de la Guardia Civil mientras era investigado, con una referencia elíptica y directa también sobre su circunstancia de su vivienda, para que, evidentemente, entonces logró el hecho, al cabo del tiempo fue, digamos, destituido inmediatamente por el Ministerio de Interior en la época Rajoy. Bueno, el panorama es complejo y yo
terminaré en este punto mi primera intervención sin embarullarme más en otros casos que la mayoría de ustedes conocen, pero que al final la suma y el relato de todos los hechos desmiente esa aversión de bar diciendo aquí no pasa nada, no les ocurre nada a nadie. Aquí cerca y en Madrid y en Ibiza hay gente que purga por sus penas de corrupción. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a Joana Socias y a Tomeu Trías, es decir, mi presencia aquí. Lo agradezco no solamente a un ámbito personal, sino también porque incorporen qué se estudia desde la ciencia política a nivel general, es decir, no solamente buscar los casos, sino también cómo hacemos índices para ver si vamos mejor o peor, no solamente en corrupción, sino sobre todo también en calidad democrática. Y luego también felicitar, ¿no? Llegar aquí al máster de gestión de políticas públicas, sobre todo no solamente por la cualificación que va a hacer a profesionales de la administración y a ciudadanía, sino también porque incorpora muchos de los elementos que evitan, ¿no? Es decir, que la educación en valores y virtudes cívicas no esté incorporada en la administración. Entonces, espero que sigáis adelante y me alegro, ¿no? Es decir, que finalmente hayáis conformado este máster en gestión de políticas públicas. En el papel de la ciencia política en el ámbito no solo de la corrupción, sino también en el ámbito de la ética pública y el buen gobierno, ¿no? Que es lo que inaugura esta mesa redonda, pues se aborda básicamente desde tres ámbitos, que luego yo incorporaré un cuarto y un quinto, sobre todo por el interés de mis estudios, ¿no? Es decir, que es el ámbito de la educación cívica y el de la participación política. Pero la ciencia política, sobre todo, primero se focaliza en los estudios de los valores éticos que se tiene que incorporar a través de la filosofía política. En segundo lugar, utiliza el buen gobierno y la calidad democrática para estudiarlo. Ahora voy a hacer me voy a detener un poquito más sabiendo el tiempo que tenemos, y luego los mecanismos constitucionales y sobre todo normativos que a través del Estado de Derecho se puede evitar, ¿no? Es decir, la corrupción y por lo tanto manejar mejores índices de calidad democrática. Teniendo esos tres ámbitos generales, ¿no? Y luego pasando al cuarto y en quinto más en relación con el tema que nos ocupa, que es la corrupción. En el ámbito de la filosofía política, es decir, claro, hablando de casos concretos, ahora remontarte a principios y valores que inaugura la filosofía, pues parece como que nos estamos alejando, pero no es así. Es decir, nosotros tenemos, para conformar una constitución y por lo tanto luego la normativa que llevarlo a cabo, necesitamos principios que inauguren, ¿no? Que inauguren nuestros sistemas políticos. Es decir, si nos detenemos en los clásicos, pues había ya uno en el mundo antiguo que era la eunomonía, que es el buen gobierno, ya está ahí definido, es decir, nomía, buenas leyes. Es decir, si nos incorporamos al ámbito de la democracia, pues es la isonomía, ¿no? Igualdad, derecho a la palabra, que es lo que incorpora hoy también, ¿no? Para intentar mejorar nuestra democracia, ¿no? Es decir, la posibilidad de participar, la posibilidad de debatir. Ahí está todo lo de democracia deliberativa, que la encuesta, es decir, los presupuestos participativos, que también haré alusión porque entrando en la página del Ayuntamiento de Palma, pues el día 16 se proponen, ¿no? Unos presupuestos participativos en el Ayuntamiento, pero solo con un 1,5 millones, ¿no? de cantidad para poderlo decidir, ¿no? Y entonces incorporando todas esas variables que tienen que ver con el buen gobierno. En la filosofía actual, a nivel más, es decir, de un ámbito más nuestro, pues estarían los trabajos de Victoria Camps, de la Cortina, es decir, de incorporar esas virtudes en los mecanismos de estudio, y luego a nivel más general, aquellos que vienen de procedencia aristotélica, que son los de McIntyre, y aquellos que vienen de procedencia kantiana, que son Rawls y Habermas. Y en esos hay dos principios que están muy presentes en todos, que es la libertad y la igualdad. Es decir, nosotros luego en nuestro ordenamiento jurídico incorporamos el pluralismo político, la justicia, ¿no? Es decir, pero la libertad e igualdad está en todos ellos. Por lo tanto, esos principios luego, ¿cómo los podemos medir? Que sería la segunda parte de cómo desde la ciencia política la abordamos. Y es a través de la calidad democrática. Es decir, cómo a nivel normativo y a nivel empírico podemos medir la calidad. Es decir,
bueno, es decir, yo suelo darlo en mis clases y, y dentro de ello, pues evidentemente está evitar la corrupción, pero medir la calidad democrática, el buen gobierno, ¿no? Entonces, tradicionalmente a nivel normativo, pues lo hacemos, es decir, desde los estudios del IJAR, ¿no? Aquellas democracias que son más de consenso y se llega al acuerdo, son más de mayor calidad que las que son de carácter mayoritario y no llegan nunca al acuerdo, ¿no? Es decir, no se llega a formar consensos. Y luego en esas variables pues está desde el acceso a la información, la capacidad de poder presentarte, la información veraz, unas elecciones evidentemente permanentes, universales y libres, y luego evidentemente también el imperio de la ley, ¿no? Entonces esas variables, es decir, podemos estudiarlo a través de los trabajos de IJAR, de Dahl, de Leonardo Morlino, italiano, que también incorpora todos estos trabajos, y nos quedamos en el carácter normativo. Pero luego queremos avanzar un poco más, a pesar de que luego esos resultados, como veremos luego en los ámbitos de corrupción, no nos dicen muchas cosas, porque las variables nos dan que hay control. Y luego, en cambio, vemos muchísimos ejemplos de corrupción, ¿no? Entonces, en esas variables ya que sí precisan, pues las bases de datos que más utilizamos son la de Freedom House, que lo hace a nivel mundial, ¿no? Es decir, que mide libertades públicas y derechos políticos, y luego un proyecto que llevará como 10 años, que es más a nivel europeo, que se llama Variables de Democracia, que igual, ¿no? Es decir, imaginaos, es un proyecto de varias universidades que tiene representación en España, que quiere, a través de la definición de diferentes modelos de democracia, establecer variables y tener hasta 400 variables, entre ellas la corrupción, para medir cómo avanzamos, ¿no? Cómo avanzamos en relación con el buen gobierno, ¿no? Es decir, la ética pública, el buen gobierno. Ya el tercer nivel de estudio sería pues ya focalizado más en el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, aquí evidentemente me uno a lo que en general ya se ha dicho y por supuesto se va a decir, ¿no? Que es los mecanismos normativos que hacen que controlemos, ¿no? Que controlemos que esa calidad democrática se cumple. En nuestro caso, es decir, estos mecanismos normativos tienen que ver con la ley de transparencia, es decir, que decir, desde del 2013, esta ley de transparencia sobre todo va en relación con la información, ¿no? Es decir, una información que tienen que tener los ayuntamientos, las comunidades, es decir, que tienen que tener los organismos públicos, las entidades autónomas, es decir, una información que va conectada no solamente con la información que le solicita el ciudadano, sino también con los contratos, con las tramitaciones urbanísticas, con el derecho a la información, incluso con una pequeña participación que también. Es decir, y luego a través de esa ley de transparencia podemos detenernos en los informes que tenemos ya, está a punto de salir el quinto, pero ya tenemos 4, que es el índice de transparencia, ¿no? En el índice de transparencia, y es lo que aquí vuelve a aparecer la corrupción. En este caso, los índices de transparencia han ido mejorando mucho. ¿Sí? Yo, claro, como evidentemente estamos aquí, pues he mirado Baleares. Entonces, Baleares, es decir, en el informe, es decir, hay 4 informes, 10, 12, 14 y 16. Pues en el informe del 2010, de los 80 ítems que se miden, pues cumple un 56%. En el 2012, un 83%. En el 14, un 92%. Y en el 2016, un 98%. Claro, son índices de información, ¿no? Entonces, si te quedas ahí, evidentemente, pues algo está ocurriendo. Si nosotros estamos en el portal de transparencia y toda la información necesaria y luego la percepción ciudadana es que vivimos en una sociedad que hay corrupción por todas partes, entonces lo estamos midiendo mal. Por eso, decir, la ciencia política focaliza el estudio a mejorar la calidad de las virtudes, pero luego los mecanismos de medir quedan cortos, porque evidentemente no es que han hablado, ¿no?, de diferentes casos de corrupción, y en este caso, en transparencia, imaginaos, un 98% es que cumple pues todos los, es decir, valores que están precisos ahí. Pero con estas medidas de prevención, es decir, hay unas, es decir, el portal de Transparencia Internacional ha marcado una serie de variables para medir, para intentar atacarla y por lo tanto subvertir la corrupción.
Yo me voy a decir, tiene dos líneas, una que depende de mecanismos integrales y otro de mecanismos fiscales, que yo no lo voy a tocar, evidentemente, porque además es que yo he cogido los de mecanismos integrales porque son los que más relacionados con el trabajo que yo hago. Y entonces ahí en esos mecanismos integrales, pues imaginaos, está evitar el clientelismo, favorecer la petición de cuentas, es decir, que los contratos sean públicos y más vigilados, pero acaban con lo que hablaban, es decir, sobre todo con educación, es decir, que al final, es decir, que incorpore la educación en evitar la corrupción. Y fijaros lo que dice, los partidos políticos y los grupos parlamentarios han de prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos, debiendo fomentar medidas para que en los distintos niveles educativos se introduzcan conceptos y materias relacionadas con la ética, los valores, la transparencia y la prevención de la corrupción. Es decir, imaginaos todos los mecanismos, es decir, de evitar el clientelismo, de petición de transparencia, al final es la educación, ¿no? Cultura cívica, educación cívica, y algo que también está en casi todos los trabajos que desde la ciencia política se hacen en relación con la ética pública. Es decir, que no hay democracia de calidad sin ciudadanos demócratas, sin ciudadanos virtuosos. Y entonces, claro, es importante que haya una mayor implicación en la participación. Y entonces ahí es cuando, desde lo que yo trabajo, se ve el problema. Es decir, si luego a la hora de participa un 0,5 de los ciudadanos, pues evidentemente nosotros dejamos la responsabilidad siempre fuera. Es decir, imaginaos, ¿no? Es decir, en las consultas populares, pues en los presupuestos, la encuesta deliberativa, elementos, no es que quiera yo trasladar la corrupción a quien no la comete, pero de alguna forma, es decir, las causas de impedirla también proceden, ¿no?, de elementos que tienen que ver, pues, con una educación cívica, con las virtudes cívicas, con elementos, por ejemplo, la ley de transparencia marca la austeridad como principio, la responsabilidad, y yo acabaría con algo muy importante, la responsabilidad de todo ciudadano de generarse un juicio político, ¿no? Entonces, que tiene que ver, pues eso, con una información veraz y con una petición de cuentas en relación con los casos que se puedan producir. Y bueno, espero para luego seguir en el debate. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería agradecer desde luego la invitación a los organizadores y la asistencia al público. Y voy a tratar brevemente, en la medida de lo posible, pues algunas ideas sobre lo que es la lucha contra la corrupción, la lucha ya judicial, una vez se han cometido los hechos delictivos. Porque la sensación que hay en España, o que se instala en la sociedad, es que en España la justicia, desde luego, tiene un grave problema de eficacia para luchar contra la corrupción. Y los ciudadanos, desde luego, lo que perciben es que hay una lentitud en resolver los asuntos, especialmente lo que llamamos macrocausas, las causas con trascendencia. Pero a los ciudadanos que el 90% de los asuntos penales se resuelvan rápidamente no les afecta, pero que los grandes asuntos que salen en prensa tarden años en resolverse, esto consideran que es que los tribunales, la justicia en España, no es eficaz, desde luego no sirve. Y una justicia lenta no es justa, y desde luego lo que perciben es que hay una lentitud, y además una lentitud y una falta de eficacia en la represión. Y toda esta sensación además se dispara cuando empiezan a comparar el ciudadano normal con otros países. Se mira, por ejemplo, la estafa de Bernard Madoff, un banquero, o bueno, un financiero, estafas superiores a los 68.000 millones de dólares, más de 3 millones de afectados, 24.000 perjudicados directos. Este señor fue detenido el 11 de diciembre del 2008. El 29 de junio del 2009, o sea, 6 meses y 18 días, ya estaba condenado a 150 años de prisión. Claro, cuando la gente dice, ve esto y lo compara con los asuntos en España, sea el asunto que sea, el asunto Banesto, que ya solo el juicio dura años y la investigación dura años y la formalización para poder hacer el juicio tarda también años, es que en España esto no va, esto no funciona.
Luego hay que ponderar, porque desde luego aquella sentencia, lo primero fue de conformidad, porque él se conforma y admite los hechos. Le admite, por cierto, una estafa en torno a 50.000 millones, luego se descubrió que fueron 68.000 millones, 18.000 millones sí que es relevante, hay una diferencia de cantidad. Claro, pero también hay que pensar que son sistemas distintos. Para esa condena no necesitan precisar la cuantía, no necesitan identificar quiénes son los perjudicados, a cuánto se tiene que indemnizar a cada uno, quiénes son las personas o entidades responsables civiles. No pueden participar acusaciones particulares, perjudicados ni nada. Claro, es un sistema muy distinto. Cuando se compara la totalidad, no da una imagen tan desigual. Yo aquí tengo una impresión de un diario que es de noviembre del 2017, dice: Estados Unidos empezará a compensar las víctimas de la estafa Madoff. Esto es 9 años después de la detención, nadie ha visto un duro o un euro o un dólar y desde luego empieza a crearse un fondo para asistir a los perjudicados. Quiere decir que 10 años esto ya empieza a parecerse a la situación de España. O sea, las comparaciones también son muy engañosas porque son sistemas distintos. Pero desde luego la sensación que da es que comparado a otros procedimientos penales, España lleva un retraso para los asuntos graves, para los asuntos grandes. Desde luego el problema de los retrasos y de la percepción de que los tribunales españoles son incapaces de dar respuestas claras a problemas penales grandes es una sensación extendida en toda la sociedad. Además, es una sensación que desde luego no es nueva. A ver, aquí tengo un libro del año 1934, El delito financiero y su repercusión en el crédito y en la economía. Este libro, el prólogo, es de Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal, diputado, fue presidente del Congreso en la época de la República. Les voy a leer 3 frases de esta introducción. Él hace el prólogo, la introducción al libro. Dice: el ejercicio de la abogacía y la lectura de las reseñas forenses me persuadió de que los hondos problemas que plantean las estafas de las grandes empresas son ignoradas por acusadores públicos y particulares en medida pareja a como los desconocen los jueces. O sea, que los problemas de grandes estafas económicas no los entienden ni los fiscales, ni los abogados, ni los jueces. Esto lo decía en el año 34. Decía: hace 60 años, el español de presa, ansioso de despojar a otro de su fortuna o de sus ahorros, se echaba al monte, con su clásico calañé y su trabuco naranjero, escapando de sus perseguidores a lomos de jaca andaluza. Dice: hoy, es el año 34, crea sociedades, desfigura balances, simula desembolsos y suscripciones y, montado en la ignorancia de fiscales y magistrados, escapa sobre el cómodo asiento de su automóvil. Esta era la sensación que tenían en el año 34 las personas sobre la persecución de los delitos económicos importantes. El último párrafo, la última frase es esperanzadora. Dice: no nos desalentemos. Llegará un momento en que la magistratura, más independiente y mejor dotada, no mirará medrosa al poderoso estafador. Esto que decía en el año 34 un catedrático ilustre de los más prestigiosos del mundo, desde luego es la misma sensación que tiene la gente en la actualidad, o la mayoría de los ciudadanos. Aquí los poderosos se escapan siempre. La justicia es incapaz de llegar, o desde luego llegar al fondo y además con la velocidad adecuada. Y los poderosos se escapan, ya, como dice él, montados sobre la ignorancia de fiscales y magistrados en el asiento de su automóvil. ¿Ha cambiado el panorama desde el año 34 o no ha cambiado? Hombre, la percepción general es de que hay una incapacidad y de que la justicia no funciona. De todos modos, la percepción social, lo que es la imagen que tiene el ciudadano, no tiene por qué coincidir con la realidad. Basta ver los estudios. En España hay muy pocos estudios sobre la medición de la corrupción, pero de los pocos que hay, lo que se advierte es que la curva de la situación económica es la curva que también representa el índice de percepción de la corrupción. Esto es, cuando hay peor situación económica, la gente piensa que hay más corrupción económica, más corrupción. Cuando hay buena situación económica, la gente se despreocupa, no piensa que sea un problema grave. Y esto es una cosa muy simple, basta ver las gráficas de las estadísticas que se efectúan y se
¿Qué es lo que pasa? También hay que decir que la medición de la corrupción es un problema difícil y no es fácil, y España, que ha estado años hablando de corrupción y pensando que es el problema fundamental, desde luego, la inversión que ha hecho para conocer cuál es el volumen de la corrupción, dónde radica, si es en la administración local, o es en la autonómica, o es en la estatal, si es en contrataciones, en subvenciones, los estudios que hay, 2, 1 o ninguno. Y el tiempo y esfuerzo que se ha dedicado a encontrar cuál es el problema, desde luego, es muy bajo. Si se miran los índices de transparencia internacional, se mira el Eurobarómetro o las estadísticas, estadísticas, el Eurobarómetro del año 2013, con encuestas de victimización. Se le pregunta a los ciudadanos, en los 12 últimos meses, ¿le han pedido a usted un soborno, a usted o a alguien de su familia? Y esto se pregunta en toda Europa, y es una encuesta anónima. Y además la última fue la del 2013, tuvo una en el 2004. Pues muy bien, se pregunta esto mismo en Grecia, en Portugal, en Hungría, en Holanda, y si en Rumanía hasta el 25% de la población dice que le han pedido un soborno, en Grecia el 11 o el 15%, en España es el 2%. Pero cuando se pregunta en Rumanía, ¿cree que en este país hay mucha corrupción? El 80 y tantos % dice que sí, pero es que en España, con el 2%, el 97% dice que hay mucha. ¿Qué quiero decir? Que lo que es la percepción social, lo que piensa la opinión de los ciudadanos y hasta la opinión pública, no siempre es coincidente con la realidad. Hay una distorsión, y hay una distorsión por muchos factores. Entonces, hay que tener también un mínimo de posibilidades de poder constatar o dar datos objetivos para saber cuál es la situación española. Hay índices, el índice de transparencia internacional, por ejemplo, que va valorando los estados por el nivel de corrupción. Desde luego, sí que España no hay una corrupción sistémica. Hay una corrupción, pero desde luego no es sistémica en el sentido de que en otros países, Grecia y hasta Italia, Rumanía, muy difícil acceder o relacionarte en sanidad, en impuestos, en la policía o hasta en educación sin pagar dinero. Esto en España no pasa. En España hay corrupción, y hay corrupción más vinculada a la política, y hay corrupción más vinculada a la contratación. Y hay tipos de corrupción que, por cierto, la han descrito los informes anticorrupción de la Unión Europea, la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas español. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa son como los datos objetivos y otro la verdad que prefiere aceptar el ciudadano y decir. Claro que en España, si se mira el índice de corrupción, pues el índice internacional de todos los países, dentro de los 180, pues España, que se valoran, por ejemplo, España puede estar en los 30 y tantos primeros. Claro, no es un país donde haya una corrupción sistémica, endémica e incontrolable. No es el tipo de Suecia. Ahora me ha venido a la cabeza porque ha comentado alguien un incidente sobre una serie de televisión. Bueno, ya hace tiempo, debió ser en el año 1995, la ministra Toblerone. En Suecia, una ministra en el aeropuerto se compró 2 Toblerones y una prenda de ropa, con una tarjeta que no era la suya, sino era la tarjeta del ministerio. 35 € se gastó. Esta señora dimitió, era vicepresidenta del gobierno. A los 2 días ya había dimitido, había devuelto el dinero y arruinado su carrera política. O sea, lo que es la educación, la formación de la sociedad, cómo trata y cómo valora estas conductas, desde luego en España no es la misma que en Suecia, pero desde luego tampoco es la misma, por no ir muy lejos, que en Rumanía o que en Polonia. Y este es un tema que desde luego hay que trabajar, pero también hay que tener un sentido de la realidad, de saber dónde estamos y a qué nos enfrentamos. Para la lucha contra la corrupción es que, por ejemplo, sería interesante, además, para comparar, hay que comparar todos los datos.
dice en uno de los informes de Transparencia Internacional, pero son datos objetivos, dice, claro, en la lucha contra la corrupción habrá que ponderar también los medios que el Estado, que la sociedad dota. Dice, hay en este país, en España, aproximadamente la mitad de jueces, 11, que la media de la Unión Europea, 21 por cada 100.000 habitantes. Algo similar ocurre con los fiscales, ya que en Europa hay 12 fiscales por cada 100.000 habitantes frente a los 5 fiscales que hay en España. Y además el personal de apoyo se estima en 0,7 en España cuando la media es 1,5. Claro, hay que ponderar también, decir, bueno, aquí todo no va muy bien, pero desde luego si la sociedad viviera como el problema fundamental, desde luego dotaría de más medios y cambiaría la situación para mejorarla. No parece que sea la línea, porque el tema corrupción parece que se ventila más bien en ataques o en campañas políticas que en un pacto de Estado. ¿Ha cambiado? Pues, mire, entre los años 2006 a 2009, o sea, contando ambos inclusives, en esos 5 años hubo en España un cambio total y gradual, bueno, total, gradual no, revolucionario, en la situación de la persecución penal o judicial de la corrupción. Es decir, fueron arrestados 19 alcaldes. En el año 2009, el fiscal general en el Parlamento español explicó que había casi 600 asuntos judiciales contra altos cargos. Si se compara con la situación de años antes, no llegaba ni a 200. La Fiscalía Especial Anticorrupción multiplicó también el número de asuntos que llevaba, que pasó casi prácticamente a los 300 desde los 120 que había antes. Hubo un cambio y además bastaba abrir el periódico, todo eran noticias no de actos de corrupción, sino de persecución, de juicios y de problemas judiciales que tenían cargos políticos. Lo suyo sería valorar qué fue lo que motivó ese cambio y pensar si se puede insistir en lo mismo. ¿Por qué se produjo eso en los años 2006 a 2009? Pues porque hubo un cambio en la legislación, unos cambios en las personas o las instituciones que intervenían y también un cambio en la forma de actuar. Hubo una serie de cambios legislativos en el año 2003 y muchos de estos cambios no fueron pensados en luchar contra la corrupción. Por ejemplo, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, el cambio cuando obliga a dar más información a abogados y a diversos organismos sobre operaciones económicas. Cambio en el Estatuto del Ministerio Fiscal, cuando empieza a haber más especialización y se crean más plazas. Hubo también cambios en lo que es la forma de actuar y las personas que intervenían. Empieza a actuar el SEBLAC, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, que pasa información y pasa información a la agencia tributaria y la agencia tributaria también transmite esta información. Estos cambios, cuando se hicieron en las leyes, no pensaban que estaban luchando contra la corrupción, pero desde luego el resultado fue que hubo mayor eficacia en la lucha. Y la mayor eficacia fue fundamental también lo que fue la especialización de las fuerzas o de los organismos que intervienen en la lucha contra la corrupción. En especial lo que fue la UCO de la Guardia Civil, que es la unidad, era una unidad pensada para el crimen organizado, para la gran delincuencia. La UDEF de la Policía Nacional también es una unidad de delitos económicos y financieros, pero en realidad estaba pensada y creada para crimen organizado. Estos cuerpos, primero, empezaron a tratar la corrupción como el crimen organizado. Y de ahí vino esta cantidad de resultados y de eficacia que antes no se tenía. También había una forma de trabajar distinta, de coordinación, se hacían equipos conjuntos de agencia tributaria, fiscalía y policía, y esto permitió avanzar mucho. Hombre, pienso yo que si algo fue eficaz deberíamos tenerlo en cuenta para valorarlo y poder posibilitar una mejora en la lucha contra la corrupción. Pero luego, ¿qué mecanismos pueden incidir en la lucha contra la corrupción y tal?
no hay novedades, es que está todo tan escrito y tan pronunciado, basta ir. La memoria de la Fiscalía Anticorrupción del año 2017, el informe de Transparencia Internacional del año 2017, el informe anticorrupción de la Unión Europea, creo que es del año 14, pero están todos indicando cuál es el problema. Pero además indicaciones clarísimas, los contratos menores en la administración local es el foco fundamental de la corrupción en España. Esto lo dice un organismo internacional. Son los contratos de la administración que son de menor cantidad y hay más discrecionalidad. Lo que hay que hacer o lo que se puede hacer, desde luego, está escrito no en un sitio, sino en cientos. Desde luego, uno de los temas que ya les he anticipado, esta de la especialización. A ver, hay una recomendación, la recomendación 19 del año 2000 de la Comisión Europea, también pidiendo la especialización de policías y del Ministerio Fiscal en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia económica. Hay un documento, Estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio, un documento del 3 de mayo del año 2000, y también habla de movilizar los recursos policiales y judiciales, porque este es un tema que está pendiente en España. En España ya hay policías especializados y hay fiscalías especializadas, pero no hay órganos judiciales, órganos de enjuiciamiento que estén especializados en hacer los juicios sobre gran delincuencia económica. Esto, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea en su documento Estrategia Común, sería necesario. Es una opinión, como decía Elvio Fasone, un magistrado italiano que luego fue senador y diputado, en un libro sobre la valoración de la prueba en los procesos de criminalidad organizada. Dice: los autores de delitos económicos han elevado a ciencia el empeño para hacer desaparecer las huellas de su delito. Vamos a ver, es un tipo de criminalidad inteligente con muchos recursos. Dice, hombre, lo normal es que la justicia mentalmente se organice para poder atacar este problema. Esto está también pendiente en España. Está pendiente en España los cambios legales sobre el cauce, por así decir, de la protección de la denuncia, del denunciante. Esto es la protección del colaborador o el arrepentido, la protección del denunciante no implicado, la protección de la denuncia anónima, qué se tiene y cómo se tiene que gestionar estas denuncias anónimas o incluso las denuncias por los medios de comunicación, y cómo tiene que efectuarse nueva regulación sustantiva. Esto es nuevos delitos, el enriquecimiento injustificado, el testaferro lucrativo, esto es el que se presta a tapar a otras personas por precio para que hagan operaciones económicas delictivas, desde luego los delitos sobre el mercado de valores. A ver, todos estos enunciados están al alcance de cualquier responsable público que coja documentación de Transparencia Internacional, de la memoria de la Fiscalía, o incluso ya hubo una asociación de fiscales en el año 15 que proponía casi la mitad de las medidas que ahora salen. Desde luego, lo que son soluciones o recursos, desde luego están por escrito y están publicados, están al alcance de cualquier responsable que tenga interés en llevarlas a efecto. Quiero decir que bastaría con cambiar, y son medidas, algunas, relativamente simples. Pues lo que quería dar a entender es precisamente que la lucha contra la corrupción, desde luego, no es un empeño desesperado y, desde luego, logros se obtienen a veces. Muchas gracias. Bueno, abrimos el debate. El público quiera intervenir, hacer algún comentario, alguna pregunta, dirigir a los ponentes, y si no, también los participantes en la mesa, cualquier precisión, acotación o adición. Sí. Una observación. Como se está retransmitiendo y no se captará tal vez las intervenciones del público, os pediría que a la hora de contestar, de alguna manera, dierais a entender cuál ha sido la pregunta o cuál ha sido el comentario. Bien, ¿alguna palabra?
Yo le haré una pregunta al fiscal. Cuando los casos de larga duración en su proceso de instrucción, que hay dilaciones indebidas y se aplican penas, digamos, mínimas para peticiones máximas, después de este episodio, ¿no son un hito de marcha atrás para el futuro? Es decir, ¿hasta qué punto van a condicionar las investigaciones y acusaciones de causas penales las dilaciones indebidas? No hablemos de un caso concreto, pero puede ser, sí. No, desde luego, sí que es cierto que hay noticias y hay hechos que el ciudadano no comprende, como peticiones de penas masivas de repente quedan ampliamente reducidos. La verdad es que sí que hay un cambio también en la forma de actuar, porque antes de que existiera sistema de negociación, de acuerdos y de conformidad, la Fiscalía solía pedir la pena que consideraba adecuada. Ahora, sabiendo que lo normal es entrar en un marco de negociación y de reducción de penas, la verdad es que muchas veces nos excedemos y pedimos penas más elevadas sabiendo que vamos a entrar en un juego de negociación. La rebaja de penas, y este es un problema de falta también de explicación, porque en realidad la Fiscalía no tiene un portavoz que explique adecuadamente algunas rebajas de pena o situaciones. Las dilaciones indebidas no se aprecian siempre, aunque las causas sean tarden mucho. Porque hay alguna causa que se dilata en el tiempo, pero ha estado activa y en movimiento, y entonces no proceden las dilaciones indebidas. Pero desde luego cualquier rebaja de pena considerable y que trasciende parece que es un incentivo de que la corrupción no se persiga adecuadamente. Pero muchas veces las rebajas de penas no tienen tanto que ver con el tiempo transcurrido, con la dilación, sino las posibilidades reales en el juicio. Esto es, hay ocasiones, por ejemplo, de un asunto de droga, teniendo la convicción de que es muy fácil que el tribunal anule las conversaciones telefónicas, acabe absolviendo a todos. Ante esa duda, hay muchas veces que se piensa es mejor llegar a un acuerdo y una condena mínima antes que una absolución total, que es un planteamiento discutible, porque también el fiscal dice, no, mire, mi trabajo es llevar asuntos a juicio y que decidan los tribunales, pero hay veces que no, que hay casi más interés, tenemos más interés en sancionar conductas que pensamos que son delictivas y criminales, que pensar es que igual se nos va a escapar todo por un problema de un testigo que no va a venir, una prueba pericial que nos ha salido mal, y mejor rebajo y consigo una condena, aunque sea casi simbólica, para poder decir o poder que quede probado que en tal organismo hubo, o en tal institución, hubo unos actos de corrupción. Sí, sí, la gente quiere preguntarlo. Yo aprovecho para coincido en esa visión. Hay que calibrar que uno no tiene una bola de cristal, qué va a suceder en el juicio. A veces es mejor asegurárselo, y en cualquier caso el sistema no da para tanto. Es decir, quiero recordar que la última gran conformidad que hubo estaba prevista su celebración durante 2 meses. Eso bloquea a un tribunal 2 meses cada día, le acumula trabajo por las tardes y luego tiene la acumulación de hacer la sentencia. Y estoy en la convicción de que ese tribunal, el día que se quitó ese juicio de encima, entre comillas, reorganizó su agenda. Es decir, el sistema no está preparado, no hay tantos jueces, no hay tantos recursos humanos como para soportar 3 juicios de esas características al año, me atrevo a decir. Sí. Y eso es una realidad, porque es objetivo. Es que esa realidad en otros países también sucede. Es decir, que en Estados Unidos puede haber una zona, un distrito judicial, donde el fiscal diga, en estos tribunales, aquí entran 1000 asuntos y los tribunales solo dan abasto para despachar 200. Así que los otros 800 los vais a conformar.
La diferencia es que allí se conforman en fase de instrucción mucho antes del juicio, mientras que en España se alarga el proceso y es en el último momento cuando llega. Pero esa presión para decir, tenemos una maquinaria que no da abasto, esa presión existe no solo en España, sino en otros países. Lo que pasa es que en España no se generan conformidades prácticamente hasta el último momento, cuando ya ha habido una petición de pena, cuando ya ha habido una especie de escenografía que hace más inexplicable. Pero el tema sería, ¿y por qué no se conformaron hace 2 años y habríamos acabado el asunto? Con las mismas penas se podría haber acabado el asunto. Y en muchas ocasiones afloran argumentos que no se habían visto durante la fase de instrucción, ni siquiera se habían hecho los escritos de acusación sin tener eso en cuenta, porque las defensas no lo habían puesto de manifiesto. En unos casos, pocos, estratégicamente, y en otros, muchos, por no leer el expediente en profundidad hasta que llega a juicio, porque se sabe que esa bola va a llegar a juicio. Entonces, el escenario es distinto, porque se pueden tener en cuenta elementos que no se tuvieron en cuenta con anterioridad. Por ejemplo, el último asunto que se ha referido el señor Campaner, de un juicio de 2 meses, 2 defensas trajeron unas periciales muy potentes que prácticamente exculpaban a 3 personas o 4. Podía haber prescripciones también en un momento dado. ¿Para qué empezar a hacer un juicio donde además a lo mejor a la acusación no le ha dado tiempo a reaccionar? Porque ha habido una habilidad de la defensa de traerlas en el último momento. Imposible generar una pericial técnica que contrarreste eso. Claro, y para perder el asunto mejor perderlo con una cierta ganancia. De todos modos, sí que es cierto que aquí falta lo que es información y transparencia, que es, por cierto, lo que pide también la Transparencia Internacional, de la actuación de todas las instituciones, incluyendo el Ministerio Fiscal, incluyendo los tribunales. Falta transparencia. Bueno, la frase es la de Luis Brandeis, el primer magistrado del Tribunal Supremo norteamericano judío, de origen judío, el primero que empezó campañas contra las compañías, las grandes compañías, la compañía de ferrocarriles y tal, dice, la luz del sol es el mejor desinfectante. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sea transparencia, todo lo que sea información, la frase venía también para la libertad de los medios de prensa, pero también es la información lo que detiene la comisión de los delitos. Quiero decir, la transparencia, la dificultad en poder hacerlo, porque todo lo que es generar situaciones de arbitrariedad, de penumbra, de opacidad, genera delincuencia, por lo menos en el ámbito de la administración pública. Por eso ahora hay una ley de transparencia, no hay un reglamento. El que las administraciones vayan comunicando o informando ciertas actividades, en cierto modo sí que es un freno a la corrupción. Es un freno muy superior a endurecer las penas. Esto es evidente. Los responsables o los que cometen delitos les tienen más miedo de ser descubiertos que de la pena que les impondrá. Si tienen garantía de que no les van a pillar, les asumen el riesgo de la pena, aunque sea muy elevada. Por eso el tema de la transparencia o de la información es un tema fundamental. Sí, por ejemplo, para delimitar lo que marca la propia, que además coincidíamos en traerlo, las medidas urgentes para prevenir y combatir la corrupción, dejando al lado, es decir, lo que es para el Ministerio Fiscal, imaginaos lo que plantea promover la despolitización de los órganos constitucionales, la prohibición legal de la posibilidad de cometer indultos por corrupción, la reducción del número de aforados, la disminución sensible del clientelismo político, la mejora de diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, la aprobación urgente del reglamento de la Ley de Transparencia, la publicación de la Ley de Protección de los Denunciantes, la reducción de los lobbies, la transparencia de las formaciones políticas, fundamentalmente partidos, el necesario cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos, muy importante, la eliminación de la discrecionalidad poco transparente del sistema de libre designación, ¿no? Es decir, cuando los políticos cambian en los gobiernos, y luego finalmente la educación.
Es decir, son 12 medidas de nivel integral, luego ya estarían las medidas que tienen que ver con la Fiscalía. Entonces, que por supuesto que los mecanismos existen, los estudios también, es decir, luego ya es establecerlo, incorporarlo a todos los organismos públicos, que está en la Ley de Transparencia. Jo m'agradaria que sancionat l'article 24 de la presumpció d'innocència, també relacionat amb les activacions indegudes, les garanties que ha de tenir el procediment. Jo soc funcionari de l'Ajuntament de Palma i hem patit una persecució, entre cometes, tan mediàtica per part del mitjans de comunicació com de part de la Fiscalia, com de part dels jutjats, perquè tenim companys que duen 6 anys imputats, quan estan imputats per haver estat només una taula de contratació, per haver fet un informe econòmic, i si d'aquí un any o dos van 8, 7, 8 anys imputats, si ens absolen, qui pagarà les seqüeles físiques i psíquiques que ha suposat aquests estats imputats tant de temps? Fa poc ha sortit una sentència o s'ha arxivat el cas de l'autoritat portuària i jo demano una presumpció d'innocència, perquè per ells avui dia que els funcionaris tenim presumpció de culpabilitat des del principi i detenen una persona que ha comès un assassinat, surten les inicials, les càmeres no enfoquen, però detenen un funcionari, surt la primera pàgina dels diaris, les càmeres no enfoquen directament, per que se vol penalitzar més, és fet un exemple perquè són funcionaris. I crec que amb això poden estar afectats tots, perquè desgraciadament a vegades hi ha funcionaris corruptes, però n'hi ha molts que són tècnicament molt vàlids i per després d'haver estat un dia una mesa de contratació perquè ha fet un informe d'aquesta manera se'ls imputa i el judici tarda, la seva investigació dura 6-7 anys, com és el cas. Això també constitucionalment un poc, no? Sí. Pasa part, es que ello no nos entiende, sí, por lo mallorquí. Por la parte periodística es una obligación del libro de estilo que nadie debe ser señalado como culpable sin que así sea y que la imagen, la intimidad pervive hasta sobre un cadáver, por entendernos, ¿no? Es decir, la responsabilidad de los periodistas es máxima y de los medios que lo publican, en este sentido. En relación a la presunción de inocencia y al perjuicio de una investigación y de una instrucción prolongada, que es el tema de la pregunta, lo primero es que la presunción de inocencia es un principio que opera cuando hay juicio, no opera antes. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo, que en caso de duda, ante caso de duda, se formula acusación y se lleva a juicio. Y cuando se hace el juicio, en caso de duda, se absuelve. La presunción es de inocencia en el juicio y para condenar a una persona, pero en la fase de investigación no rige este principio de manera absoluta. No se lleva a juicio a nadie si no hay un indicio. Ahora, en esa fase de investigación, la presunción de inocencia no es exactamente la misma que cuando se hace el juicio. Sí que es verdad que hay un perjuicio y hay un perjuicio considerable en esa investigación y esa instrucción, pero la mayoría del perjuicio no radica en las medidas judiciales, sino muchas veces en la trascendencia pública, porque en la prensa y en los medios sale toda la situación de una investigación que según la ley es secreta, porque la ley establece que la fase de investigación es secreta. Cuando se hace una acusación y se hace un juicio es público. Y hay países donde esto se lleva a rajatabla y el juicio es nulo si ha habido información sobre la fase previa de la investigación. En España estamos acostumbrados a ver en televisión cómo salen personas explicando no, hoy el testigo ha dicho que tal, en la fase de investigación. Eso está prohibido en la ley. Claro, eso además genera que hay un perjuicio, pero que viene de la difusión pública más que de la investigación judicial. Claro, sí que es un problema y sí que es un perjuicio grave, yo lo comprendo, pero no está exactamente ligado al tema de la presunción de inocencia. Y que el asunto se prolongue en exceso, pues este es uno de los problemas que tenemos. Yo ahí, ya por deformación profesional, voy a discrepar mínimamente del señor Carrao.
Es verdad lo que dice, 100% de acuerdo, pero tal vez hay un matiz, que es minoritario, es así, que es una vertiente de la presunción de inocencia como regla de tratamiento. Es decir, la presunción de inocencia opera con carácter general como regla de juicio, ha de ser la acusación, la carga de la prueba le incumbe a la acusación en el juicio, tiene que traer elementos probatorios, porque mientras tanto, de modo interino, es no culpable esa persona y solo a la acusación le corresponde, pero tiene una vertiente muy poco desarrollada por el Constitucional español, más por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la presunción de inocencia como regla de tratamiento. Es decir, desde el minuto 1 del partido, desde la fase, me atrevería a decir, preprocesal, ni siquiera en un juego de instrucción, todo el mundo tiene que ser tratado como inocente por las autoridades públicas. Claro, ¿qué sucede? Que hay una directiva sobre esta materia que a España, para variar, se le ha pasado el plazo para transponerla, ¿no? Es una directiva, acabó el plazo, me atrevería a decir, como el 26 de abril. En abril de 2018 terminó el plazo de transposición, en donde se insiste muchísimo en que las autoridades traten en todo momento a los ciudadanos como no culpables y se abstengan de hacer según qué tipo de declaraciones, de según qué tipos de rueda de prensa, y eso lleva también, en definitiva, a que en fase de instrucción los propios intervinientes en el procedimiento, como pueda ser un juez de instrucción, permítanme la expresión, se corte un poco en el uso de según qué tipo de expresiones a la hora de adoptar, por ejemplo, una medida cautelar, como puede ser la prisión provisional. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso está muy verde, lamentablemente está muy verde. Dice usted, ¿y quién le paga a esta persona? Yo vuelvo a mi rol, al rol que me he traído hoy de naif. Es un tema educativo. Es decir, si en las escuelas se enseñara desde que tenemos 7 años lo que significa la presunción de inocencia, lo que significa estar inmerso en un proceso judicial, que mientras se está en fase de investigación nadie tiene que ser considerado culpable, que la palabra imputado, esa que cambiaron, porque con la fórmula mágica de la Coca-Cola, ¿no?, que es gratis también, el cambio del término imputado a investigado en 2015, parece que con eso ya sigue siendo peyorativo. Es decir, en la concepción social y en el tratamiento mediático también, alguien que está imputado es alguien que ha hecho cosas malas, ¿no? Esto ya lo entiende hasta un niño de pequeño, cuando no debería ser así, debería ser es una persona que se la está investigando, se está tratando de determinar algo, como efectivamente dice el señor Carrao, cuando alguien se sienta en un banquillo de juicio parece que hay algo más y hay unos indicios racionales de criminalidad que aún así debe ser tratado de modo como si fuera inocente, y también evidentemente a veces fallan los filtros, a veces no se hace un juicio como debiera ser para ver si se sienta alguien en el banquillo o no. Ante la duda, a veces, no debería ser así, pues hay gente que se sienta en el banquillo. Retomo la pregunta, ¿quién le paga todo este daño al investigado? La respuesta es desoladora, nadie. Pero es que no se lo paga nadie en este país, ni siquiera al que está 2 años privado de libertad preventivamente en prisión preventiva y luego se ha absuelto en juicio, salvo milagro. Salvo milagro, ¿por qué? Porque España acaba de ser condenada no hace mucho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de indemnización por prisión preventiva injusta. Tenemos un artículo, el 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde 1985, que dice que uno de los supuestos de indemnización será la inexistencia objetiva del hecho, ¿no? Claro, que sea el 23, y me lo sé porque es que le doy vueltas a esto y lo he investigado, ¿no? Porque 23 de noviembre de 2010, la Sala de lo Contencioso del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dicta 2 sentencias en donde interpreta que una persona que es inocente, que ha sido declarada no culpable y que no ha participado en un delito, a pesar de haber sido privada injustamente de libertad, no tiene derecho a indemnización si el hecho como tal existió. Porque eso se llama, dice el Tribunal Supremo, una inexistencia subjetiva del hecho. Es rebuscado y no voy a hacer más calificativos porque no voy a dar más calificativos porque estamos, no sé si en directo o qué, pero queda registrado, ¿no? Es decir, es absurdo, es lamentable. Dice, no, eso es una inexistencia objetiva. Entonces nos encontramos con que
se comete un asesinato, acusan a 2 personas, una resulta condenada porque confiesa incluso, la otra resulta absuelta y se va a denegar por el Ministerio de Justicia cualquier tipo de indemnización, se va a denegar cualquier tipo de asunción de responsabilidad patrimonial de esa administración, en este caso la de Justicia, y cuando se recurra al contencioso administrativo, se va también a denegar porque se va a decir, no, el hecho existió, el problema es la mala suerte que usted ha tenido, es que usted no ha sido. Ah, muy bien, pues no me parece propio de un Estado democrático de derecho, ¿no? Esa es la situación, que es triste, no quiero ser pesimista, pero esa situación debería cambiar y no... Espero que cambie pronto, desde luego, pero llevamos así desde la Ley Orgánica del Poder Judicial, insisto, de 1985, y estamos en 2019. También son las formas de tratar de esta manera a los funcionarios, es decir, en vez de citarte en su despacho, te vienen al ayuntamiento, 12 policías te llevan con grillones, llaman a las cámaras para que te filmen, porque lo sabemos, porque enseguida vienen los fotógrafos y las cámaras, después estás 3 días detenido, sale tu foto grillonada y, bueno, lo entiendo, que estoy de acuerdo que tiene que haber máxima difusión, que las personas que hayan cometido una injusticia o un delito tienen que pagar, pero no estoy de acuerdo en que lo de la presunción de inocencia. Hoy en día hay presunción de culpabilidad en según qué caso. Te detenemos, te investigamos esos 6, 7, 8 años y después, hoy mismo me ha venido a ver una chica que lleva 5 años de baja con un tumor cerebral, lo que ha pasado con depresiones, porque estaba en un tribunal de oposiciones. Por este motivo. Y ahora se reincorporará después de 5 años. Cuando ve estos casos humanos, la verdad, yo pediría a los que pudieran hacer algo, que tuvierais en cuenta que un funcionario no es un número, sino que detrás de una persona hay una familia. Lo triste es que tú llevas 30 años habiendo pasado 5 oposiciones, habiendo ascendido, nadie te ha hecho una entrevista, nadie ha puesto tu nombre en un medio de comunicación. Un día haces un fallo en un informe, sabes con los billetes en primera página los periódicos. Esto es muy triste. Yo creo que a raíz de mi compañero, que es un funcionario y por experiencia, creo que a veces la Fiscalía sabéis derecho penal, pero no sabéis derecho administrativo. Me da la sensación que a veces no desconocéis lo que es el derecho administrativo y informes que tal vez dentro de la administración pues tienen un contenido, se interpreta de otra forma. Y eso, bueno, hay casos. Y eso deriva en una imputación injusta que después acaba con un archivo y con las consecuencias que mi compañero ha expresado. A veces me da la sensación que hay un desconocimiento de que no se profundiza en lo que es la ley de control. Es compleja, leyes urbanísticas son complejas y a veces creo que falta formación a la Fiscalía y a los jueces sobre contenidos que se marcan, no siempre, pero a veces creo que falta. No, luego hay una palabra aquí, pero... Vale, No. Una cosa que no quisiera dejar en el aire, yo evidentemente no soy ni fiscal ni abogado, pero voy a jugar en el terreno del periodismo y de la opinión publicada para entendernos, ¿no? El dilema entre el secreto del sumario y la información, la libertad de información, está definido por un hilo muy de humo, un hilo muy complicado, porque aplicar el secreto del sumario al extremo vamos a condenar a la sociedad a una falta de transparencia sobre muchas causas que hay. Es decir, ahora mismo, hace un año, detuvieron a un alto ejecutivo y al propietario de una cadena hotelera en Miami por una historia de corrupción clásica. Además estaba grabada, que era unas llamadas pinchadas con un funcionario de licencias urbanísticas del distrito o del estado, regalándole estancias o pidiéndole estancias en un hotel determinado en Cuba. Salió la vista previa, su detención, la vista previa, sentado en el banquillo. ¿Por qué? Y con notas de prensa difundidas por la Fiscalía y la Policía.
No sé cómo acabó, seguramente acabó con un pacto de conformidad durante la instrucción, porque fondos había suficientes, ¿no? No hemos podido averiguar en qué quedó. Pero entonces conocimos, antes de la condena, las grabaciones y transcripciones de los pinchazos telefónicos con su teléfono y sus emails, las imágenes difundidas por la Fiscalía y la Policía. Este es un caso extremo y yo no reclamo. Ojalá hubiera muchísima más transparencia en la Fiscalía, en los juzgados. La televisión no puede entrar en el patio de los juzgados, ni los fotógrafos tampoco, en el patio de los juzgados de la audiencia. Cuando se transmite un juicio, que son vistas públicas, excepto cuando hay casos de menores o en circunstancias excepcionales, la imagen es no es frontal de cara, sino que es desde la espalda y con muy mala calidad de imagen. Es decir, hay muchísimos frentes donde avanzar. Y es verdad que la disputa entre la investigación y la información es un caso de responsabilidad del periodista y del medio. Evidentemente, tú no puedes publicar nada que afecte a la dignidad de los investigados, ni tampoco puedes publicar algo que interrumpa, entorpezca o eche a perder la investigación abierta. Entonces es un caso de responsabilidad más que de regulación legal, en mi opinión. Yo coincido con el compañero que puede haber falta de formación o falta de esfuerzos en delimitar lo que es el ámbito de la jurisdicción penal y de la infracción administrativa, y que está perjudicando a la administración, porque el miedo a incurrir en delitos está inundando a la administración y está paralizando a la administración en perjuicio del interés general y tratándose de unos sectores de la economía más importantes, sobre todo en materia de contratación. Usted mismo ha dicho, habla de los contratos menores. Yo no le discuto que los contratos menores pueden ser un caldo de cultivo de corrupción, pero por ejemplo el fraccionamiento de los contratos no es un injusto penal, es una infracción administrativa. Por otro lado, el tema del ranking, que Baleares estemos a la cabeza, pensemos que todas estas estadísticas se hacen en términos relativos en función de población. He tenido ocasión de mirar los últimos informes, los barómetros, los últimos datos procesales del 2017. Andalucía tenía el doble de casos que Baleares. Baleares hubo 40 personas frente a las 150, por ejemplo, que había en Andalucía. De esas 50, no de esas, sino en el año 2017 solo hubo 7 sentencias condenatorias, solo una con juicio. O sea, las 6 restantes con condena, con conformidad con la Fiscalía. Por ejemplo, esta mesa redonda incluso es un ejemplo. En un módulo que estamos hablando de administración y gestión pública, lo que usted ha dicho, que es percepción frente a realidad, consideraría más interesante, no interesante, a lo mejor más trascendente, una mesa redonda porque fallan los sistemas administrativos y judiciales para la protección de las víctimas de violencia de género, no en materia de corrupción. O sea, la realidad de un tema y de otro es diferente. Hace poco hubo una reunión en el país de catedráticos de Derecho Administrativo valorando los casos más graves en materia de corrupción. No estaban entre ellos los casos en Baleares, estaba el caso Púnica, estaba el caso Palau, estaba el caso Gürtel, bueno, vale. Pero creo que es verdad lo que se ha comentado a los compañeros, esa falta de formación o de falta de esfuerzos en delimitar ambos ámbitos está perjudicando, no nos está perjudicando a los funcionarios, está perjudicando a toda la sociedad española. Y finalmente, una de las cosas que me ha sorprendido más, también a raíz de los últimos casos aparecidos en prensa, es la baja percepción de la confianza en el Poder Judicial que hay en España. Es uno de los más bajos en Europa. Más del 50% de la población no confía en el Poder Judicial, ya no hablemos del administrativo, que para mí es igual o más grave que incluso la percepción en la confianza en la administración. También me gustaría saber.
A ver, en relación a la preparación sobre derecho administrativo y contratación, vamos, yo lo he dicho, que una de las exigencias, desde luego, sería un mayor nivel de preparación en todos los que intervenimos en esto. Sí, lo reconozco, no solo en derecho administrativo, sino hasta en derecho penal y en economía y en todo. Pero la situación es la que hay, es la que es. El fraccionamiento de contratos, hay jurisprudencia que condena por prevaricación. Fraccionar ilegal e irregularmente una serie de contrataciones que tienen un objeto que responden a la misma finalidad. Hay sentencias condenatorias del Tribunal Supremo confirmadas que dice que es un delito de prevaricación, pena de inhabilitación. Que el límite entre el problema administrativo, la irregularidad administrativa y el problema ya de persecución penal, pues sí, es difícil de deslindar, pero casi uno de los problemas más graves ha sido, ha habido épocas en que había menos control en la administración. Yo creo que esto no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, lo ha dicho los informes de Europa. Y a veces se ha tenido que utilizar ha entrado de forma estrepitosa lo que es la persecución penal de conductas que a lo mejor de haber sido detenidas administrativamente pues no habría llegado a una persecución penal. ¿Que falta formación? Pues sí, desde luego, con más formación, desde luego, más calidad en todo. ¿Que la administración puede quedar atemorizada o aterida? Pues sí, porque una de las formas típicas o de corrupción es que los responsables y los que tienen capacidad de decisión trasladan las responsabilidades a los técnicos y funcionarios. Esto creo que Andreu Manresa ha explicado cómo en muchos de los casos acaban condenados técnicos o personas de una responsabilidad inferior. Y esto es una cosa que la vives en la realidad casi a diario. Y que muchas veces solo se llega al responsable a través de que el inferior acaba diciendo sí. Este informe lo hice al dictado o siguiendo el gusto de tal persona o tal responsable. No sé qué le puedo decir, que desde luego yo comprendo que, ya lo he dicho antes, el problema que hay en España no es de una corrupción administrativa, no es una corrupción sistémica, ni es una corrupción de la administración. Creo que es una corrupción de los órganos de decisión y de los órganos políticos y que si la justicia está interfiriendo demasiado en la administración, pues es muy razonable que lo piense. También le digo que hay personas que pensarían que intervenimos poco, así de claro. Es que con lo que se está viendo en tal ayuntamiento y en los tribunales dicen que eso no es delictivo, que eso es una alcaldada pero no criminal. Opiniones sobre... Además, en un margen tan tenue entre irregularidad administrativa o ilícito penal, pues yo lo que sí que desde luego comparto con usted y con la anterior intervención, que más formación, y no es algo que diga yo, y más formación también para los órganos enjuiciadores. Y para... ¿El Poder Judicial? En general, sí. También lo que está pasando es que también... Es un sistema extraño el español, porque hay lo que es la fiscalía acaba haciendo en algunas especialidades, como es antidroga o anticorrupción o crimen organizado, siendo el promotor y el que lleva la iniciativa, cuando la ley en realidad hay un juez instructor que es el que instruye. Este sistema es disparatado, pues extraño. Lo suyo es un juez de garantías y una parte que es la que investiga y que luego formula o no formula acusación. Pero claro, entonces sería muy fácil para los que han intervenido oye, si tienen alguna protesta, vaya ante el juez instructor, que es el que está supervisando y autorizando todo. No le he contestado más que lo que he podido. No sé si queréis añadir algún comentario y si no... Una cosa brevísima. Yo creo que, empezando por el final, la justicia sí funciona bien, la justicia penal en general, y en materia de donde aflora el derecho administrativo, son bastante restrictivos en sentencia. Es decir, el problema es
El problema es que hace más daño la fase de investigación, aunque acabe archivada, porque hay previsiones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que han sido históricamente incumplidas, como aquella que dice la detención se practicará del modo que menos perjudique a la reputación y a la fama y al honor del investigado, etcétera, etcétera. Y esa irrupción inicial, que al final es espectacular, se transmite en medios de comunicación y demás, hace más daño que lo que pueda pasar al final, y a veces a nadie le importa, porque fíjese, no sé, pues una absolución difícilmente copa una portada. A veces es un pie de página, ¿no? En cambio, una detención te puede dar 3 días hasta que pase a disposición judicial, no sé qué, tal, para arriba, para abajo. Entonces, ese daño que hace es irreparable, desde luego, y ahí sí que hay menos control. Es decir, pero en fase de juicio ya, pues yo qué sé, para la prevaricación, el Tribunal Supremo y los tribunales locales también, los domésticos, tiene que ser una resolución grosera, arbitraria, que no admita interpretación posible en derecho. Son estrictos para aplicar. En cambio, pues en fase de investigación parece que se pueden ir dando un poco más palos de ciego, como que hay más licencias, ¿no? Eso es mi comentario. Buenas tardes, muchas gracias por todas sus intervenciones, todas muy interesantes. Y yo quería incidir en un tema que, si no he entendido mal, según ha dicho el señor Jaime Campaner, o he querido entender, la corrupción va ligada a un elemento sustantivo que es el poder, generalmente. Tiene que haber un cierto poder para que haya corrupción. Asimismo, el fiscal Carrao nos ha comentado que, más que hablar de corrupción administrativa, podríamos llegar a hablar de corrupción política. Esto me lleva a enlazar también el tema con la cuestión del control interno de las administraciones públicas. Es decir, en la administración general de cualquier administración, territorial, ya sea local, autonómica o del Estado, generalmente tenemos un control interno que ejerce la intervención general en cada caso, donde le diría que prácticamente es posible que haya casos de corrupción, pero serán muy pocos casos de corrupción. Porque nos encontramos con todos aquellos que el señor Manresa ha mencionado, creo que es mi opinión particular, desde un principio. Y es que ese mismo poder político, cuando entra en la administración, crea unos entes instrumentales para huir precisamente del control administrativo, del derecho administrativo, del control en la contratación, que es el ejemplo que ha salido más en este caso, pero puede ser contratación por ley de contratos, contratación de personal, puede ser muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir aquí es que desde el momento en que tenemos un instrumento o instrumentos para hacer una huida del derecho administrativo, es muy difícil que el control interno pueda hacerse cargo y responsable de esa lucha contra la corrupción, ya se trabaja bien en la administración general y los funcionarios en general, que estamos sometidos en nuestras actuaciones a ese control de la intervención. Pero la intervención, solo a través del control posterior, es decir, una vez que ya se han cometido los hechos, puede llegar a detectar estos casos. Tema velódromo, tema Vitel, todos son empresas que se han creado o que se han utilizado, se han creado, pero se han mal utilizado por parte de los políticos de turno en el momento de turno en que han actuado de mal manera. Sí. Si me permite. Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, las personas que piensan llevar a cabo un acto delictivo saben que la administración funciona y es más difícil. Si basta repasar, las condenas en Baleares ha sido Consorcio de Turismo Llove, Ibatur, Inestur, Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares, Empresa Municipal de Obras y Servicios, creo que se llama. Casi todas las personas, cuando se consorcio para la construcción de un velódromo, consorcios, en realidad la gente que buscaba, y precisamente por tema de opacidad y falta de control, desde luego, pero hay que pensar, primero, los que van a cometer delitos parece que tienen información suficiente de cómo funciona la administración. Lo segundo, piensan que la administración tiene controles potentes y deciden eludir los controles a base de crear organismos sin esos controles. Eso es lo que
que la ley impida precisamente esta desviación de actividades administrativas a organismos sin los controles administrativos, bueno, eso sería una cosa de cajón. Está escrita también y por numerosas instituciones, que este es un defecto del sistema español, de que se sabe que hay una administración, pero se está buscando una administración paralela sin controles para llevar a cabo los actos discrecionales. Sí. Abundar en lo que decían mis compañeros, el problema es que es cierto que la corrupción se ha dado en estos entes, pero el funcionario, hoy por hoy, en su actuación administrativa, no todos, pero muchos, sienten cierto miedo que antes no se tenía, debido a todos estos casos y las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo, policiales y de escenografía. Sí, añadir una palabra. Yo agradecer también a la mesa todas sus intervenciones y a los compañeros que también han puesto un poco de luz en todo esto de la corrupción, pero quería hacer una reflexión para ver en qué medida se puede avanzar, ¿no? Porque yo creo que en todas las intervenciones, sobre todo la de Campaner, que ha comentado que, bueno, que el Código Penal tampoco tiene un engorde demasiado grande, ¿no? Ha dicho una obesidad mórbida, si no recuerdo mal, ¿no? Pero al final se tienen que buscar algunos elementos de control suficientes y apropiados para que no se pueda llegar a lo máximo, a la última ratio que se dice, ¿no? Que es el Código Penal, ¿de acuerdo? Pero yo lo que veo que es un denominador común y siempre acabamos en el mismo resultado, que estamos hablando de poder y estamos hablando de política, ¿de acuerdo? Porque si no hay por parte de la política inversión suficiente en el Ministerio de Justicia, pues carece de formación, carece de instrumentos apropiados, carece de fiscales, carece de jueces, carece de todo. Si no hay por parte del poder político inversión en mecanismos internos de la propia administración, pues se escapan hacia lo que llama el doctor Parada la huida del derecho administrativo, es decir, cómo intentamos eludir a través de organismos, entidades públicas, institutos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, parece que todo nos lleva a un punto de conexión que es la política, ¿no? Es el poder el que tiene capacidad de legislar para poner todos los instrumentos apropiados. Entonces, lo primero que creo que debemos plantearnos es exigir a los poderes públicos que accedan desde la política por el resto de la ciudadanía todo esto, porque hasta que no lo tengamos, esto va a seguir en esta batalla que por un lado se intenta combatir el derecho penal, pero que después nos encontramos con una ley de contratación que es casi imposible hoy en día ya hacer contratos, porque se ha paralizado la administración. Hay que hacer tantos informes, tantas historias, y con el miedo añadido, estamos hablando los compañeros, de los propios funcionarios que tienen que firmar. Que ahora quieres contratar, pues no sé, cualquier tontería para una administración y es imposible. Es decir, un escenario para montar una fiesta requiere, no sé, 6, 7, 8, 10, 12 informes, con 12 firmas distintas, con 12 personas que cada uno tiene su propio miedo a hacer aquello. Y dices, bueno, entonces no sale nada. O sea, al final el interés general se ve perjudicado, bien sea desde el minuto 1 que nace el problema, o bien sea desde el minuto último que acaba en un juzgado penal, ¿no? Entonces, yo creo que donde debemos erradicar toda la sociedad y poner nuestros máximos esfuerzos es ahí, en hacer comprometer a los instrumentos democráticos que tenemos instrumentos, que son los partidos políticos, cosas muy concretas. Oye, el Ministerio de Justicia, ¿qué hace falta? Vamos a hacer un estudio económico de lo que hace falta del Ministerio de Justicia y pongan esto para poder satisfacer un poco la necesidad, esa carencia tal que llevamos de años arrastrado. Ha comentado el señor Corrao
porque estamos en el mismo punto que el año 1934 en el prólogo del libro que ha dicho, es decir, han pasado 60 años, ¿cuántos años tenemos que tirarnos más para seguir igual? ¿Cuántos 60? No sé, es decir, es que algo se ha avanzado. Bueno, algo se ha avanzado, pero se ha avanzado siempre por esa buena voluntad del funcionario público que yo siempre voy a seguir defendiendo. Se ha avanzado por las enormes cantidades de horas que se ha invertido por parte de mucha gente desinteresadamente y llevándose el trabajo a su casa, y esto no se cuenta, no se dice, porque parece que el funcionario es el más malo, es el que lo hace todo mal, pero mucha gente se lleva trabajo a su casa para que pueda salir. Supongo que el señor Carrao tendrá fehaciencia de lo que se lleva, supongo, muchas veces en su casa para trabajar, y eso no se cuenta. Y yo creo que faltan muchos recursos, pero yo creo que hay que bloquear al poder, porque es el final que legisla, es el que al final pues mete artículos dentro de la ley procedimental o dentro de la ley orgánica del Poder Judicial que se incumplen para intentar eludir pues todo esto, y es un poco una reflexión que hago. Si no atacamos verdaderamente a donde está el problema, estamos divagando todo el tiempo en que tenemos que tener una mejor ley de contratos o tenemos que tener pues unos juzgados de lo penal que no se metan tanto en el ámbito administrativo, pero es que al final yo creo que es el poder político que hay que buscar que invierta donde realmente tiene que invertir, porque es que al final todo depende de él. Es decir, no se va a arreglar, como decía el otro día en la otra conferencia, no se va a arreglar Cataluña solamente con el Código Penal, porque entonces es que no tiene ningún sentido eso. No tiene, para mí, una reflexión que hago, porque al final veo que todo el mundo está parando en el mismo sitio, ¿no? En el mismo vaso va cayendo todo. Entonces dices, si no se arregla el tema político, es decir, si no hay unas conversaciones serias y bueno, desde la responsabilidad, porque está muy bien la educación, pero ¿alguien me va a decir que Mata no estaba educado? ¿Alguien me va a decir que María Antonia Morgan no tuvo una educación? ¿Alguien me va a decir que están ahí? ¿No? Derecho. O sea, más educación, sí. ¿Hasta qué punto queremos que dé más educación? Estamos hablando de gente que está doctorada. O sea, no era una persona con todos los respetos a todas las profesiones que trabajaba de barrendero. No, yo le interrumpí diciendo que en 60 años no se ha avanzado. Probablemente Jiménez de Asúa hacía referencia a Juan Marc, que terminó la cárcel y huyó, ¿no? Pero es que aquí, ahora mismo, Rodrigo Rato, como presidente de Bankia, está en la cárcel con una relación larguísima de consejeros, entre los cuales también hay sindicalistas de diverso color. Y ha ido a la cárcel en España, en la democracia, Mario Conde y Javier de la Rosa, por ejemplo, grandes delincuentes financieros por delitos cometidos en ejercicio de su función, presidente Banesto y el otro presidente de compañía internacional. Es decir, ahora, para mí, en el plano, digamos, insular, lo que sí he comentado así muy por encima es que las historias financieras siempre quedan en la gran digamos, de las entidades financieras quedan en el panorama de la gran complejidad, de que no se ha avanzado o no se ha podido avanzar por falta de denuncia concreta o investigación posible en historias de los financiadores de las grandes operaciones de la corrupción que ha ocurrido, desde las fianzas, que no es penal, eso es lo mismo, pero financiar operaciones inmobiliarias y de recalificación de terrenos gigantescas, sí. Y hablo de las entidades que han desaparecido del mapa también, por ejemplo. No era una intervención así. Yo solo una cuestión. Todo lo que usted ha dicho, estoy de acuerdo, pero vale dinero y no da votos. Lo he dicho al principio de mi intervención. Y a la educación que me refería, obviamente, me da igual que sea derecho que sea física cuántica. Eso son formaciones técnicas, al final. Yo lo que me refiero es una educación en valores. Esa educación en valores no es la que hay actualmente. Ahora hay más guerras por el tema lingüístico y muchas otras cuestiones que no sobre lo que realmente debería importar más, tal vez. Yo creo que estuvieron educados en valores esta gente, en su día. Ahora, que lo vayas perdiendo a medida que estás viendo que puede haber una cierta impunidad por parte de... No sé, yo no estaba ahí. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna palabra? No, bueno, pues no sé si como turno final queréis hacer alguna
reflexión última, o sea, si se ha dicho todo, queda algo por decir. Llevamos ya más o menos 2 horas, como queráis. Sobre este último tema, la educación en valores, a ver, me parece que no es solo una formación individual, sino tiene que haber una conciencia social y una demanda social de las conductas responsables. Es decir, la gente parece que el corrupto o el que comete un delito es una persona distinta, es tal. A ver, es muy difícil estar viendo cómo la gente se lleva el dinero sin control y fácilmente y comete delitos y tú no implicarte. Cómo tener al alcance de la mano la posibilidad de llevarte el dinero y no hacerlo. Claro que puedes estar educado en valores, pero desde luego presiona mucho más la transparencia, la dificultad o la posibilidad de que te reconozcan y luego además el rechazo social a esas conductas. Quiero decir que si está todo el mundo llevándose el dinero de la caja y uno no se lo lleva, parece que es el tonto del grupo. Y esto es algo muy... Que sí que tiene calado social. Es que fulanito, es que, hombre, pues no haces esta cosa en la declaración de Hacienda, que esto, hombre, te puedes quitar esto. Está bien visto y el que no lo hace es porque es más torpe. Y la educación, cuando se habla de educación en valores, es educación personal, pero es una educación que se transmita al colectivo y que tenga trascendencia social, que toda la comunidad valore como inadecuadas ciertas conductas. Que, por cierto, esto también va evolucionando en España, porque también hay trabajos sobre preguntas estadísticas de que esta conducta considera que es adecuada o no adecuada, aprovechar que conoces a un médico para que te adelante el turno en la hora de consulta, por ejemplo, preguntas de este tipo de comportamiento habitual. Va cambiando la sociedad. Conductas que antes se consideraban normales, regulables y que además no molestaban, ahora empiezan a tener la consideración de corruptas. Y esto es un cambio también gradual, pero ha de ser desde luego colectivo y social. Cuando se habla de educación, entiendo yo que es educación personal, la formación de cada uno, pero también que esa educación ha trascendido y ya todo el colectivo, toda la sociedad valora como inadecuadas ciertas conductas. Eso es lo que realmente corta más, porque si en España, en fin, que se pague un puticlub con fondos públicos o que las tarjetas Black se usen para... No es comparable a la reacción que tiene la sociedad sueca cuando se han gastado 35 euros en 2 toblerones. Y eso no es por la ministra o exministra, es por el colectivo, es por la mentalidad de toda la sociedad. Vamos, yo lo entiendo así, que cuando se habla de educación, es educación que trasciende además al individuo y que ya la comparte la colectividad. Por eso es muy a largo plazo. Claro. Es de la noche a la mañana, no es un curso de autoescuela, desde luego. Bueno, pues si no hay más intervenciones, nada más, muchas gracias por vuestra participación y por supuesto también a todos vosotros.